Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente les interesa mucho, un tema que ha generado muchísima curiosidad, especulaciones y, bueno, un poco de fascinación. Exacto, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Y no vamos a repasar su filmografía, ni vamos a analizar sus logs, ni a repasar sus logros profesionales. Hoy vamos a meternos en un territorio un poco más personal, en algo que ha sido motivo de conversación en redes sociales, foros y por supuesto, en los corazones de muchas de ustedes, porque Can Yaman está soltero. Sí, lo sé, la pregunta del millón. Y créanme, la respuesta es mucho más interesante de lo que imaginan. Prepárense porque vamos a desentrañar las razones que el mismísimo Can Yaman ha dado, y algunas que, bueno, podríamos deducir por su estilo de vida, su personalidad y las pistas que nos ha ido dejando a lo largo del tiempo. Así que pónganse cómodos porque esto va a estar bueno. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la aventura, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas novedades, análisis y curiosidades sobre sus artistas favoritos. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí a lo que vinimos. Can Yaman es sin duda uno de los actores turcos más exitosos y queridos a nivel internacional. Su carisma, su talento y su belleza lo han catapultado a la fama en tiempo récord. Ha protagonizado novelas que han roto récords de audiencia en todo el mundo, y cada nuevo proyecto genera una expectación tremenda. Pero a pesar de todo este éxito, de su evidente encanto y de ser uno de los solteros más codiciados del planeta, Can Yaman sigue soltero. ¿Por qué? Bueno, la primera respuesta la encontramos en su propia boca. En varias entrevistas, Can ha sido muy claro respecto a su visión sobre el amor y las relaciones. Él no es de los que se conforman con cualquier cosa. Busca algo real, algo profundo, una conexión genuina. No le interesa una relación por conveniencia, ni por fama, ni por postureo. Quiere una pareja con la que pueda ser él mismo, sin máscaras, sin fingimientos. Quiere a alguien que lo entienda, que lo apoye, que comparta sus valores y sus sueños. Y esa búsqueda, amigos, puede ser larga. Pero profundicemos un poco más en esta idea de la búsqueda de una conexión genuina. ¿Qué implica realmente para Can Yaman? ¿Qué es lo que considera indispensable en una pareja? A juzgar por sus declaraciones y por la forma en que se ha comportado públicamente, parece buscar una persona que sea, ante todo, auténtica. Alguien que no se sienta intimidada por su fama o su estatus, alguien que no intente aprovecharse de él, sino que lo acepte tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Alguien con quien pueda establecer una relación basada en la confianza, el respeto mutuo y la complicidad. En este sentido, la búsqueda de Can Yaman es, en cierto modo, una búsqueda de la normalidad. Quiere una relación donde pueda ser simplemente Can, el hombre detrás del personaje, el hombre que ama la vida, que tiene sus propias pasiones y preocupaciones, el hombre que, como todos, tiene sueños y anhelos. Quiere una pareja que le ofrezca un espacio seguro donde pueda ser vulnerable, donde pueda compartir sus miedos y sus alegrías, donde pueda sentirse amado y aceptado incondicionalmente. Esta búsqueda de autenticidad también podría explicar por qué ha mantenido sus relaciones sentimentales fuera del ojo público. En un mundo donde la privacidad es un lujo cada vez más escaso, Can Yaman valora la intimidad y la discreción. Sabe que la exposición mediática puede ejercer una presión enorme sobre una relación, y que puede distorsionar la percepción que se tiene de ella. Por eso prefiere proteger a sus parejas de la vorágine mediática, y preservar la autenticidad de sus sentimientos. Además, Can es una persona muy dedicada a su trabajo. Sus proyectos lo obligan a viajar constantemente, a pasar largas temporadas fuera de casa, a someterse a exigentes horarios de rodaje y promoción. Esto inevitablemente dificulta mantener una relación estable. Imaginen tener una pareja que está constantemente lejos, que tiene que viajar a diferentes países, que tiene que lidiar con la presión mediática. No es fácil. Requiere mucha comprensión, mucha comunicación y sobre todo, mucha fortaleza. La vida de un actor de su talla es, sin duda, frenética y exigente. Los rodajes suelen ser largos y agotadores, y requieren una gran concentración y dedicación. Los viajes, las entrevistas, las promociones, los eventos, todo esto consume tiempo y energía.
Y por supuesto está la constante presión de mantenerse en forma, de cuidar la imagen, de cumplir con las expectativas del público y de la industria. En este contexto, mantener una relación estable se convierte en un desafío aún mayor. Requiere una pareja que sea comprensiva, que entienda las exigencias de su trabajo, que esté dispuesta a adaptarse a sus horarios y a sus ausencias. Requiere una pareja que no se sienta insegura o celosa por la atención que recibe Can, y que sea capaz de lidiar con la distancia física y emocional que a veces implica su trabajo. En definitiva, la dedicación de Can Yaman a su trabajo es una de las razones fundamentales por las que ha sido difícil para él establecer una relación estable a largo plazo. No es que no quiera, sino que las circunstancias de su vida profesional lo hacen más complicado. Y aquí viene un punto clave: Can es extremadamente protector de su privacidad. No le gusta exponer su vida personal, ni convertirla en un circo mediático. Ha tenido algunas relaciones conocidas, pero siempre ha intentado mantenerlas alejadas del ojo público. Esto, por un lado, es admirable porque demuestra que valora la intimidad. Pero por otro lado, también puede ser un obstáculo, porque dificulta que se conozca con alguien de manera natural, sin la presión de los paparazzi y las redes sociales. La protección de la privacidad es un tema sensible, especialmente para las celebridades. En un mundo donde las redes sociales lo invaden todo, donde la información se difunde a la velocidad de la luz, y donde los paparazzi están al acecho en cada esquina, es comprensible que Can Yaman quiera proteger su intimidad. No quiere que su vida personal sea objeto de especulaciones y chismes, no quiere que sus relaciones sentimentales se conviertan en un espectáculo. Esta actitud, aunque comprensible, también puede tener sus inconvenientes. Al ser tan reservado, puede ser más difícil para él encontrar a alguien con quien pueda establecer una conexión genuina, ya que la presión mediática y la expectación pueden generar inseguridades y desconfianza. Además, al mantener sus relaciones fuera del ojo público, se pierde la oportunidad de que la gente conozca a sus parejas y de que se formen una opinión sobre ellas. Otro aspecto que influye y que no podemos ignorar es su exigencia. Can Yaman es una persona exigente no solo consigo mismo, sino también con los demás. Y esto se refleja en sus relaciones. Busca a alguien que esté a su altura, que sea inteligente, que sea interesante, que tenga sus propios proyectos y ambiciones. No busca una simple acompañante, sino una compañera de vida. La exigencia es una característica inherente a las personas exitosas y ambiciosas. Can Yaman, con su talento y su determinación, ha logrado alcanzar el éxito en su carrera. Y es natural que en su vida personal, busque a alguien que comparta sus valores, sus inquietudes y sus aspiraciones. No quiere una pareja que se limite a estar a su lado, sino una persona que lo inspire, que lo desafíe, que lo impulse a crecer y a mejorar. Esta búsqueda de la excelencia en su pareja también podría explicar por qué no ha formalizado ninguna relación hasta ahora. Puede que no haya encontrado a la persona que cumpla con todos sus requisitos, a la persona que lo complemente y que lo haga sentir completo. Y no hay nada de malo en eso. Cada uno tiene derecho a buscar la felicidad a su manera, y a tomarse el tiempo necesario para encontrar a la persona adecuada. Pero, ¿qué más podemos deducir de sus declaraciones y de su comportamiento? Pues podemos pensar que su estilo de vida también juega un papel importante. Can Yaman es un hombre con muchísimas pasiones. Le encanta viajar, le gusta practicar deportes, le gusta leer, le gusta aprender cosas nuevas. Y esto a veces puede dificultar que encuentre a alguien que comparta todos sus intereses. No es que sea egoísta para nada, pero sí es alguien que necesita su espacio, que necesita tiempo para sí mismo y para sus aficiones. El estilo de vida de Can Yaman es dinámico y aventurero. Le gusta experimentar cosas nuevas, explorar diferentes culturas y aprender de la vida. Es un hombre inquieto que siempre está buscando nuevos desafíos y nuevas experiencias. Y esta pasión por la vida, esta necesidad de explorar y de descubrir, también influye en sus relaciones sentimentales. Para que una relación funcione con un hombre así, es necesario que la pareja comparta su espíritu aventurero, que esté dispuesta a viajar, a salir de su zona de confort, a experimentar cosas nuevas. No es fácil encontrar a alguien que esté dispuesto a seguirle el ritmo, a compartir sus pasiones, y a adaptarse a sus constantes cambios de planes. Y hablando de espacio, también es importante considerar su independencia. Can Yaman es un hombre independiente tanto económica como emocionalmente. No necesita a nadie para ser feliz, ni para sentirse completo.
Esto es algo muy positivo, por supuesto, pero también puede dificultar que se entregue por completo a una relación. A veces las personas independientes pueden tener un poco de miedo a perder su libertad, a comprometerse, a dejar de lado sus propios planes. La independencia es una cualidad valiosa, que permite a las personas sentirse seguras de sí mismas, y que les da la libertad de tomar sus propias decisiones. Can Yaman, con su éxito profesional y su estabilidad emocional, es un hombre que no necesita a nadie para sentirse completo. Esto es algo admirable, pero también puede ser un desafío en una relación. Las personas independientes suelen valorar mucho su libertad, y pueden ser reticentes a comprometerse, a renunciar a sus propios planes y a su propio espacio. Para que una relación funcione con un hombre así, es necesario que la pareja respete su independencia, que le dé su espacio, y que no intente controlarlo o limitarlo. Ahora hablemos de las razones que tal vez no son tan evidentes, pero que podrían estar influyendo en su soltería. ¿Se han puesto a pensar en la presión mediática que sufre? Cada vez que se le relaciona con alguien, el mundo entero está pendiente. Las redes sociales explotan, los medios de comunicación se hacen eco, y la pobre chica en cuestión se convierte en el centro de atención. Esto para muchas personas puede ser abrumador, y puede generar mucha inseguridad. La presión mediática es un factor que no se puede ignorar. Cada vez que Can Yaman es fotografiado con alguien, o se le relaciona con alguna mujer, los medios de comunicación y las redes sociales se encargan de convertir la noticia en un acontecimiento. La persona en cuestión se convierte en el centro de atención, y su vida personal se convierte en objeto de especulaciones y chismes. Esta presión mediática puede ser abrumadora, especialmente para las personas que no están acostumbradas a la exposición pública. Puede generar inseguridad, ansiedad y estrés. Muchas personas no están preparadas para lidiar con la envidia, con los rumores, con la constante comparación, y con la presión de tener que cumplir con las expectativas del público. Además, no podemos ignorar el tema de las fans. Can Yaman tiene millones de fans en todo el mundo, y muchas de ellas sueñan con estar a su lado. Esto sin duda ejerce una presión adicional en sus posibles relaciones. Imaginen tener que lidiar con la envidia, con los rumores, con la constante comparación. No es nada fácil. El fenómeno fan es un aspecto importante a considerar. Can Yaman tiene una legión de admiradoras en todo el mundo, que lo siguen, que lo apoyan y que sueñan con tener una relación con él. Esta situación, si bien puede ser gratificante, también puede generar problemas en sus relaciones sentimentales. Las fans pueden ejercer una presión adicional sobre sus parejas, y pueden generar envidia, celos y competencia. La pareja de Can Yaman puede sentirse juzgada, comparada y criticada constantemente. Además, de que tenga que lidiar con rumores y con especulaciones sobre su relación. Y por último, pero no menos importante, está el factor destino. A veces simplemente las cosas no se dan. No hay una razón específica, no hay una explicación lógica. Simplemente no se encuentra a la persona adecuada en el momento adecuado. Y eso, aunque a veces duela, es algo que hay que aceptar. El destino es un factor que a veces escapa a nuestra comprensión. A pesar de todos los esfuerzos, de todas las intenciones, y de todas las circunstancias favorables, a veces las cosas simplemente no suceden. Puede que no se encuentre a la persona adecuada, o que las circunstancias no sean las propicias para establecer una relación. Aceptar el destino, aunque a veces duela, es importante para mantener la esperanza y para seguir adelante. No hay que desesperarse ni hay que forzar las cosas. Hay que confiar en el tiempo y en que en algún momento, la vida nos sorprenderá con la persona adecuada. En resumen, ¿por qué Can Yaman está soltero? Pues por una combinación de factores: su exigencia, su dedicación al trabajo, su protección de la privacidad, su estilo de vida independiente, la presión mediática, la exigencia de las fans y, por supuesto, el destino. Es importante recalcar que ninguna de estas razones es negativa en sí misma. Son simplemente circunstancias que en conjunto dificultan que Can Yaman establezca una relación estable. No es que no quiera, sino que las circunstancias de su vida y sus propias decisiones lo hacen más complicado. Pero, ¿es algo malo? Para nada. Can Yaman es una persona feliz, realizada, que disfruta de su soltería. No está desesperado por encontrar pareja. Está abierto al amor, sí, pero no a cualquier precio. Y eso, amigos, es algo que debemos respetar y admirar.
Es importante destacar que Can Yaman no necesita una pareja para ser feliz. Es una persona completa, que tiene una vida llena de satisfacciones, y que disfruta de su tiempo a solas. No está desesperado por encontrar el amor, ni está dispuesto a conformarse con cualquier persona. Esta actitud demuestra su fortaleza, su madurez y su seguridad en sí mismo. Es un hombre que sabe lo que quiere y que no se conforma con menos. Y eso, amigos, es algo que debemos admirar y respetar. Así que, ya lo saben. La respuesta a la pregunta del millón no es simple, ni es única. Es una mezcla de factores personales, profesionales y, por qué no decirlo, un poco de magia. La búsqueda del amor es un camino lleno de incertidumbres, y cada persona lo transita a su manera. No hay una fórmula mágica, ni hay una receta infalible. Lo importante es ser fiel a uno mismo, y no perder la esperanza. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan descubierto algo nuevo sobre Can Yaman. Agradezco mucho que hayan estado conmigo hasta el final. No olviden dejarme sus comentarios, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay alguna otra razón por la que Can Yaman esté soltero? ¿Qué es lo que más admiran de él? Me encantaría leer sus opiniones. Si les gustó este vídeo, no duden en darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.